usando las clásicas artimañas priistas. Petróleos Mexicanos recurrió a una compleja red de empresas subsidiarias en paraísos fiscales para evitar licitaciones y esconder contratos millonarios que ha asignado de manera directa a los ladrones de Odebrecht. Desde 2010, Pemex y la SFP tenían patentisas de un conjunto de anomalías en los contratos concedidos a Odebrecht, como sobrecostos y pagos ilegales, mas en lugar de demandar o bien sancionar a la constructora, le dieron más obras sin licitación, revela una investigación de Mexicanos contra la corrupción. La multiplicación de contratos en favor del consorcio brasileiro coincide con los pagos de sobornos por $10,5 millones estadounidenses a funcionarios mexicanos, mucho antes que en una corte de la ciudad de Nueva York se supiese que Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios mexicanos. Ya se habían detectado un cúmulo de irregularidades en la relación de la constructora brasileira con Pemex, como sobrecostos, incumplimientos en contratos, asignaciones directas y, sobre todo, pagos ilegales. A pesar de que desde 2010 se advirtieron estas anomalías, Petróleos Mexicanos adjudicó de manera directa en los años siguientes 4 contratos durante más de $1,574 millones americanos a Odebrecht y a sus filiales Minatrico y Ebramex, conforme consta en documentos conseguidos para esta investigación a través de peticiones de acceso a la información. Además de esto, Pemex anuló inversiones propias para cederle a Odebrecht el negocio del etileno, cuyos usos más conocidos ha sido para materias primas y para la fabricación de plásticos. Las condiciones de este contrato son un secreto y continuarán de este modo por 20 años. La Auditoría Superior de la Federación, ASF, advirtió desde 2010, y en forma sucesiva en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos concedidos a Odebrecht, mas esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por la parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se fomentaron acciones penales contra el poderoso consorcio. Al contrario, los contratos a favor suyo se multiplicaron. Paradójicamente, fue justo en el año en que la ASF descubrió las primeras anomalías cuando fluyeron los sobornos de Odebrecht, conforme han aceptado ejecutivos de la constructora brasileira frente a una corte federal en la ciudad de Nueva York. En su confesión, rendida el 21 de diciembre de 2016, reconocieron haber pagado $10,5 millones estadounidenses a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, a cambio de contratos. Conforme con los testimonios de ejecutivos de Odebrecht en USA, los sobornos en México por $10,5 millones estadounidenses se repartieron en 2 momentos. En el primero fueron $45 millones americanos entre los años 2010 y el 2012, en el último tramo del gobierno calderonista. El segundo entre 2013 y el 2014, ya cuando Peña Nieto ocupaba la vivienda oficial de Los Pinos. Una historia negra. Desde febrero de 2011, la ASF entregó al órgano interno de control de Pemex una relación de las primeras anomalías que un año ya antes había descubierto en la obra de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz. En los 3 años siguientes, el órgano fiscalizador halló más anomalías en exactamente la misma obra, mas Pemex jamás fomentó sanciones contra la compañía. El costo de esa obra se disparó 66%, puesto que el contrato original concedido a Odebrecht fue por $6,349 millones americanos y al final le pagaron $1,55 millones americanos. Además de esto, la constructora entregó la obra con 5 años de retraso. Se había pactado terminar en 2008 y se concluyó hasta 2013. La ASF, el órgano que observa el empleo del erario vinculado a la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados, documentó de qué forma fue que desde 2010 Pemex acreditó estos sobrecostos y también incumplimientos. Por poner un ejemplo, entre 2010 y 2012, Odebrecht consiguió que el gobierno de Felipe Calderón les pagase $191 millones estadounidenses auxiliares para terminar la obra en Minatitlán y Pemex le pagó otros $25 millones estadounidenses por 40 contratos complementarios concedidos sin licitación.
La contratista demandaba pagos y contratos auxiliares, con el razonamiento de que sus costos se habían elevado por modificaciones en las condiciones establecidas en las bases de licitación. Su reclamo fue turnado a la Secretaría de la Función Pública, SFP, quien efectuó 19 audiencias conciliatorias, en las que Pemex siempre y en todo momento cedía en favor de la compañía brasileira. Pagos ilegales. En la revisión de 2 contratos, los auditores descubrieron que Pemex había formalizado de forma improcedente 2 convenios modificatorios para incluir una cláusula de anticipo por $38.691.000 estadounidenses en favor de Odebrecht y sus asociados. En opinión de la ASF, el anticipo concede beneficios económicos a la contratista, puesto que ese dinero jamás fue considerado en las bases de licitación y en los contratos firmados. En el año en que Pemex le concedió este beneficio económico, Odebrecht incurrió en el pago de sobornos que le rindieron ganancias en contratos por $39 millones estadounidenses, conforme sus ejecutivos. Sin embargo, sus ganancias realmente fueron mucho mayores. La revisión de la ASF descubrió más contratos irregulares. En uno de ellos, por poner un ejemplo, pagaron $1.520.000 americanos para trabajos excepcionales que no se hicieron en Minatitlán. Lo mismo ocurrió en otros 2 contratos, por los que Pemex pagó por duplicado o bien en demasía $508.000 estadounidenses. Los auditores asimismo determinaron que un pago por $32 millones americanos efectuado en 2010, por mayor permanencia de trabajadores, debido a un aplazamiento de la obra y por un aumento en el costo del personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyo líder es el discutido Carlos Romero Deschamps, no está adecuadamente acreditado, puesto que el soporte reportaje pertinente presenta inconsistencias. Esconden contratos en paraísos fiscales. Pemex recurrió a una compleja red de empresas subsidiarias en paraísos fiscales para evitar licitaciones y esconder contratos millonarios que ha asignado de manera directa a Odebrecht. Uno de ellos fue el concedido en 2014 para la construcción de la segunda etapa del gaseoducto Los Ramones, que va de Nuevo León a San Luis Potosí, con una longitud de 447 kilómetros. Originalmente, esa obra sería entregada por licitación internacional, mas el concurso fue declarado desierto en el mes de octubre de 2013, y tiempo después Pemex asignó ese contrato por $1,2 millones estadounidenses a Odebrecht, quien creó un consorcio a propósito llamado AOT. Para asignar de manera directa el contrato del gaseoducto a Odebrecht y a sus asociados, Pemex recurrió a una complicada red de empresas filiales creadas en las Islas Vírgenes, en Caimán y en Holanda, conforme comprobó Mexicanos contra la Corrupción. Mediante esa red, Pemex ha conseguido esconder más contratos concedidos a Odebrecht para desarrollar el gaseoducto transfronterizo Quetzal, que enlazará al sur de México con Guatemala.